Abora Boye, feliz día para todos. Por acá, Ifá Temia Subón, quien les saluda y les da la bienvenida nuevamente a Escuela Ifá. Continuando con esta serie de videos que estamos realizando para toda nuestra comunidad en YouTube y también en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram como Escuela Ifá, aportando un granito de arena para el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento acerca de la práctica de Ifá y Orisa tradicional, Orisa y Bile, conversando en este video acerca de una energía emblemática y ampliamente conocida en el mundo occidental. Su nombre es Aganyu. Vamos a hablar acerca de esta energía, como hemos hecho en videos anteriores, básicamente por qué esta energía es conocida, respetada, adorada, porque es catalogada en tierra yorubá como un orisha, eh, y generalidades y aspectos que involucren a esta energía. ¿Okay? Antes de continuar, te recordamos que es importante para nosotros que por favor te suscribas al canal. En este momento puedes dar pausa allí y suscribirte. Puedes activar también la campana de las notificaciones y te pedimos que por favor des un like, des una manito arriba acá en YouTube y en las redes sociales, pues allí el corazoncito para que pues este video pueda ser visto por muchas más personas, recordándote que todo este proceso es totalmente gratuito, y nos incentivas a que podamos seguir haciendo contenido para todos ustedes. De igual manera, te invitamos a que nos visites en Patreon, patreon.com Escuela IFA. Si quieres suscribirte a cualquiera de las membresías que tenemos disponibles allí para comenzar o continuar tus estudios dentro de la práctica de IFA y Orisha, patreon.com Escuela IFA. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través de la mensajería interna de las redes sociales en TikTok y en Instagram. Si quieres adquirir cualquiera de los materiales que tenemos disponible para ti, como Escuela IFA en las redes sociales. Bien, vamos a hablar de Aganyu. ¿Quién es Aganyu? Aganyu es un orisa, eh, es decir, fue un personaje que vivió en la tierra y luego por sus atributos, características y comportamientos, pues fue elevado a la categoría de orisa. Es un orisa local. Específicamente Aganyu fue un personaje que vivió en Oyo, ¿ok? Fue un personaje que fue el quinto Alafin de Oyo, es decir, ocupó la posición de liderazgo de lo que fue el imperio de Oyo, eh, alrededor del año 1277. Él sucedió, en este caso, a su padre, ¿ok? Que fue el cuarto Alafin. Recordemos que en el video de Shango, de Telaoco, hicimos referencia a todo este proceso de quiénes fueron estos personajes, quién fue el primer Alafin o el primer Lafin de Oyo. Podemos recordar un poco la historia. El primer Lafin fue Oramillán, que fue uno de los hijos de Odudua y que extendió pues su poder y su reinado a través de su hijo en estas tierras. Oramillán tuvo básicamente tres hijos importantes dentro de la estructura monárquica, dentro de la estructura del legado que liderizó estas tierras. El primer hijo de Oramillán, que fue el primer Lafin después de su padre, fue Ayacá. Ayacá Dada, que también se le conoce. Recordemos que cuando hablamos en el video de Shango, se mencionó que Ayacá no era muy ducho en las artes militares, no era muy ducho en el tema del conflicto, la guerra, y él fue depuesto en este caso por su hermano cuando él decide exiliarse, irse a otras tierras para evitar el conflicto. Su hermano, que en este caso Telaoco, fue el que sucedió a su hermano, ¿okay? Siendo el tercer Lafin, el tercer rey de Oyo. Y también cuando conversamos acerca de él, este personaje que tuvo características muy parecidas al Irumole Shango y por eso fue llamado Shango en la tierra. Telaoco era su nombre.
fue el que gobernó, en este caso, un periodo bastante corto. Se dice que fue alrededor de unos 7 años que gobernó en Oyo y sabemos cuál fue su destino. También lo conversamos en ese video. Si no lo has visto, te invitamos a que lo busques en nuestro canal y lo revises. Y luego, cuando Shango pues ya no estuvo en el poder, su hermano Ayakarada vuelve y en este caso fue otra vez Lafin, fue el que dirigió al reinado o al imperio de Oyo por algunos años más y por lo tanto fue el cuarto Lafin. Ayaka tuvo un hijo. Ese hijo fue el quinto Lafin en este caso y ese hijo es o se le nombró Aganyu, ¿ok? Este personaje fue uno de los más, se conoce o se habla en la historia, más prósperos durante su mandato. Era un hombre que fue un gran guerrero, tenía muchas habilidades, sobre todo con su espada y con su opa, con su bastón. También tenía un bastón que se considera o se consideraba que tenía poderes medicinales especiales. Este joven guerrero desde temprana edad pues asumió grandes fortalezas y grandes capacidades para defender todo lo que fue el imperio de Oyo y el legado de su padre. Por lo tanto, cuando fue nombrado Lafin, la gente estuvo muy feliz con este nombramiento. Se cuenta que durante su mandato también fue una época donde el comercio fue bastante importante dentro de la idiosincrasia y por esto también fue bastante reconocido. Fue un rey que permitió que se comerciara con el cuero de los animales o con las pieles de los animales. Fue uno de los principales, digamos, elementos de comercio durante esa época. Además de eso, contribuyó y participó en el nuevo diseño de la vestimenta de la realeza, de las cortes de la realeza y en general de las personas de poder en Oyo, incentivando que las personas vistieran bien y por lo tanto el comercio de telas y de pieles fue bastante importante. Y por supuesto participó, como la mayoría de los Lafin, en la ampliación de lo que era, digamos, el territorio de Oyo. ¿Okay? De hecho, Aganyu, en este caso el quinto Alafin, logró conquistar a través de la guerra el pueblo de Ede, pueblo vecino, con el cual sostuvo una guerra perenne hasta que pudo conquistar a su líder y a todo, pues obviamente a todo el territorio y comenzó a formar parte del imperio de Oyo. Se dice que este guerrero también le gustaba mucho internarse en la sabana, en el bosque. De hecho, eso es lo que pudiese traducirse como Aganyu, significa como algo que está salvaje, inhóspito, que está, digamos, sin haber sido ocupado o liderizado. Este personaje, este quinto Lafin, el hijo de Ayakadada, para que más o menos podamos entender, Ayaka era hermano de Telaoco, que en este caso se llamaba Shango, y en este caso Aganyu viene siendo sobrino, ¿ok? Porque es hijo del hermano de Telaoco, es decir, de Shango, es sobrino de Shango. Por lo tanto es familia directa, obviamente, pertenecen al mismo linaje que liderizó Oyo durante los primeros años, ¿no? A todas las personas que nos siguen a través de Instagram y a través de TikTok, es momento de ir a YouTube para continuar viendo este video. Aganyu se conocía también por dominar bueno, tenía una particularidad, la historia cuenta que dominaba animales salvajes. Tenía esa particularidad. De hecho, hay una historia relevante, es cuando él se interna en la sabana y consigue un leopardo y logra dominarlo y se lo lleva al palacio
y era un animal que vivía con él dentro del palacio. Era conocido por eso, por el leopardo que vivía con él. También se conoce que era un personaje que lograba encantar serpientes, sobre todo de serpientes venenosas, y decían que cuando se le visitaba era común verlo sentado en el trono con las serpientes alrededor de su cuerpo, ¿no? Y la gente, obviamente esto le causaba terror, le daba miedo porque sabían que estas serpientes eran venenosas, pero sabían que este personaje, Agan Yu, tenía esa particularidad de dominar a este tipo de animales y obviamente se le atribuía como una especie de poder místico, sobrenatural, por poder dominar a un leopardo y a este tipo de animales venenosos, y que pudiesen estar alrededor de él sin hacerle ningún tipo de daño. También este personaje fue conocido por contratar artesanos que levantaron estructuras, sobre todo de bronce y de cobre, con su rostro, con formas de todo lo que fue su padre, su hermano, su tío, y levantar estas estructuras dentro del palacio. También algo característico durante su mandato fue que alrededor del palacio él se dice que levantó entre unas 100 o 120 estructuras, como una especie de columnas llamadas kobi, que se hacen con palma seca y paja, y entonces levantó esta estructura alrededor de todo el palacio como una especie de protección, y también para evitar, como decía, como dicen las historias, que la gente que venía a visitar el palacio pudiesen ver hacia adentro y él sí poder ver hacia afuera. Fue una de las estructuras, una de las características de los cambios. Agan Yu trajo la modernidad un poco a todo lo que fue su mandato, sin dejar de ser un guerrero que conquistaba territorios ampliamente, sin dejar de defender el legado de su padre, como ya mencioné, pero sí incorporó algo de modernidad, algo de comercio, que las cosas lucieran de manera diferente, y la gente estuvo muy contenta con esto. Una de las terribles historias que pudiésemos hablar acerca de este mandato es que se cree que Agan Yu fue uno de los Laughing que más duró, digamos, en este periodo entre su padre, su tío en este caso y su abuelo. Él duró aproximadamente unos 50, 60 años gobernando, trayendo bastante dinamismo a lo que fue el imperio de Oyo. Y una de las particularidades que sucedió durante estos años fue una guerra que él estableció con el rey Onisambe de una tierra vecina, que de hecho este rey Onisambe también era llamado Ganyu. Eh, este rey tenía una hija, una princesa que era muy bella, que era muy codiciada por líderes de otras regiones, y a Ganyu, por supuesto, siendo el líder de Oyo, del imperio de Oyo, pues quería poseer a esta joven, ¿no? Pero el rey, como sabía que si daba a su hija en posesión a el imperio de Oyo, sus tierras también tarde o temprano iban a caer en manos del Laughing, y siempre se negó, y por lo tanto Agan Yu decidió emprender una guerra contra este reinado, contra estas tierras, y dice que pues lucharon, se resistieron, pero lamentándolo mucho, el imperio de Oyo pues tomó posesión de la mayoría de las tierras de este reinado, y Onisambe fue puesto preso, fue llevado en cautiverio a Oyo, y por supuesto su hija también fue puesta en cautiverio. Se le dijo a este líder que debía permitir que esa joven mujer fuese esposa del Laughing, y como no quiso, inclusive estando en cautiverio, pues dicen que eh, Agan Yu la tomó por la fuerza como su esposa. Esta joven mujer fue esposa de Agan Yu. Él estuvo muy contento con esta situación, pero Agan Yu tenía una esposa anterior dentro de su corte, y con ella tuvo un hijo varón. Ese hijo se llamaba Lugbe, y
la historia narra que Lubbe, el joven guerrero hijo de Aganyu, se enamoró de la que fue la joven capturada, hija de Anisambe, llamada Iyanyun. Ellos se vieron, tuvieron un romance a escondidas de Aganyu y la historia cuenta que Lubbe mantuvo relaciones con esta joven mujer y ella quedó en estado. Cuando Aganyu se entera de que esto sucede, dicen que Aganyu condenó a la muerte a su hijo y así fue. Mató a Lubbe por haber mantenido un romance en secreto con la joven princesa, que además de eso, pues arrojó un embarazo al cual Aganyu no se negó a que ella tuviese el hijo, pero dice que ya pasaron los años, dice que la tristeza, el dolor, la traición que él sintió, pues hizo que su poder mermara y al tiempo pues simplemente murió. No está claro básicamente cómo muere, pero se dice que básicamente su mandato, su reinado se vino ya en declive y cuando él muere, el reinado queda en manos de su esposa, que era Iyanyun, porque su hijo, el hijo que ellos tuvieron, era aún muy pequeño para asumir pues, el mandato de su familia, que en este caso ser el sexto Lafin de Oyo, era muy pequeño, su hijo se llamaba Kori, y su madre asume el reinado de Oyo hasta que su hijo puede tener una edad considerable para asumir pues, los retos que demanda ser un Lafin. Y así fue. Dice que este hijo de ambos, Cory, pues fue uno de los Lafin más reconocidos luego del Imperio de Yo, pero aquí se rompe con la dinastía porque en este caso Cory era un hijo de uno de los hijos de Aganyu, no era un hijo directo de Aganyu. Y por lo tanto se considera que dentro de la historia de los Lafin o de los reyes del Imperio de Oyo, pues aquí se rompió con esa dinastía de que Oramiñán tuvo en este caso a dos hijos y que uno de los hijos, como sucede en la historia, en este caso de su primer hijo varón, también sucedió en el trono y Aganyu no pudo colocar a su hijo Lubbe en el trono, sino que tuvo que sucederlo esta relación, digamos, un poco misteriosa que ocurrió con esta joven princesa que tomó en posesión. Hay unas historias que dicen que esta joven lo hizo en venganza de lo que Aganyu le hizo a su padre y de cómo fue arrasado pues, sus tierras y todas sus posesiones. Pero lo cierto es que este hijo que sucede, que fue reconocido como un sexto Lafin del Imperio de Oyo, pues simplemente no fue un hijo directo de Aganyu. Y así es como termina la vida de este personaje, que trajo mucha felicidad, mucha prosperidad, mucho avance a su comunidad, a su pueblo, a su tierra, mantuvo y representó, en este caso, todo lo que significó el Imperio de Oyo y todo lo que construyó su padre Ayaka, que era representante obviamente de su abuelo Oramillán, acabó tristemente de esta manera, simplemente por estos problemas que existieron. Luego Orisha, obviamente fue enaltecido como Orisha por su gran labor. Es un Orisha que, como te digo, es un Orisha local, asociado directamente, en este caso, con ese linaje de lo que es Shango o Telaoco, Ayacatadá, Oramillán. Obviamente pertenece a esta misma línea ancestral y por lo tanto es común ver que adoradores de Shango o adoradores de, en este caso, Ayacatadá o de Oramillán, también sean adoradores de Aganyu. ¿Okay? Su icono está representado por una espada que, como te comenté, se dice que este personaje era muy hábil con esta espada. Incluso hay historias que dicen que
Aganyu, cuando apuntaba su espada, escupía bolas de fuego. Y lo que sucede es que, por supuesto, era poseedor de la misma medicina ancestral que tenía su tío y que conocía a su padre también, medicina que era muy común en esa área de Oyo, y que también se dice que, recordemos que una de las eh, esposas de Shango conocía de tierra Nupe, conocía esta medicina ancestral que le permitía escupir fuego por la boca y hacer fuego cuando lo necesitaba. Y esto fue un secreto que si lo puedes entender cuando analizas los versos y los orikis que hablan acerca de estos personajes. Aganyu no fue exento de esta particularidad, y se dice que cuando apuntaba su espada escupía fuego. Obviamente tenía el secreto o la magia ancestral de hacer esto. Y también tenía esta particularidad de encantar animales. Eh, es, como te digo, su icono está representado por una espada y por un opa de poder, por un bastón de poder, representando que era un laughing. Generalmente todo su culto está basado en Asho Pupua, es decir, en telas de color rojo. Es un ewo para Aganyu y sus seguidores, pues, o propiciar o utilizar el leopardo y la serpiente, ya que eran uno de sus animales predilectos que utilizó como una especie de mascotas, por decirlo así, darles un nombre. Pero se atiende o se propicia como la mayoría de el resto de los orishas que pertenecen a su linaje ancestral. Eh, Básicamente también otro de sus ewo que pudiese tomarse en cuenta como hecho de relevancia es el tema del fuego alrededor de su icono o alrededor de su sitio de adoración. El hecho de hacer fuego alrededor de Aganyu. Se dice que Aganyu en Occidente se le cataloga como un orisha que pertenece o que tiene la energía del volcán, pero en tierra yorubá, los yorubá no conocen el volcán, no hay volcán en tierra yorubá. En Nigeria, muy al sureste y al noreste, hay dos volcanes de Pleistoceno, o sea, eh, vestigios de volcanes de hace más de 2 millones de años del Pleistoceno, que no tienen ningún tipo de actividad emblemática, y los yorubá no incluyen al volcán dentro de su parafernalia, dentro de su filosofía, su folclore, sus actividades. Eh, Considero que asociar a esta energía con el volcán, de hecho, los volcanes activos en África, pudiésemos ver básicamente 5 volcanes grandes activos digamos, de gran magnitud, y están en Camerún, en Tanzania y en el Congo. Pudiese ser, asumo que con el tema de la mezcla de etnias, con el tema de la esclavitud, cuando pues hubo la tema de la venta de esclavos hacia América, muchas etnias y muchas tribus del Congo fueron mezcladas también con, por supuesto, personas de tierra yorubá. Y recordemos que en el Congo existen algunas energías, algunas deidades muy parecidas a lo que se cultúa en tierra yorubá, como existe también en otras tierras del continente africano. Y es posible que alguna de esas deidades sea asociada con el volcán. Desconozco, no lo sé, pero es lo más seguro que haya sucedido, porque Aganyu no tiene nada que ver con el volcán. Eh, Fue un personaje que vivió en Oyo y tuvo las características que te he mencionado, y fue exaltado a la categoría de orisha por su gran contribución y todo lo que hizo por, en este caso, el imperio de Oyo, y en este caso por las comunidades que habitaban en esa época. Más allá de eso,
asociarlo con el volcán, no tiene ningún tipo de semejanza, similitud, de algún tipo de sentido en la práctica yorubá. De hecho, Aganyu sí es asociado con, como la mayoría de sus familiares, con el tema de el mal carácter. Se dice que era un guerrero irascible, fácilmente podía, dicen que su rostro se convertía o se tornaba de color rojo rápidamente porque se exaltaba y podía pelear y acabar con cualquier tipo de adversario, cosa que sucedió también con su tío y con su papá, luego de que asume de nuevo el trono. Dice que, recordemos que Ayaka se especializó luego de que se exilió y que quiso volver en artes militares y entendió que debía aprender y conocer de este proceso. Y Aganyu dicen que también la historia dice que fue un personaje irascible, eh, y que, bueno, se encendía como el fuego, además de que tenía estas medicinas, estos atributos que utilizó durante la guerra, igual que sus familiares, pero más allá de eso, pues no tiene ningún tipo de representación con actividad volcánica o algo parecido, porque eso no existía en ese momento, ¿no? Respetar los egos para Ganyu es importante, igual que cualquier orisha. Importante evitar también, no es un ego generalizado, pero sí se le dice a sus seguidores que deben ser personas honestas y evitar la ira, obviamente, por sobre todas las cosas, para evitar, valga la redundancia, que todo a su alrededor se torne en un ambiente complicado que pueda acabar con tu vida. No, su vida no terminó como terminó la de su tío o la de su padre, pero sí el hecho de tener este tipo de comportamientos irascibles, de querer acabar con todo a la fuerza, hizo que perdiera su vida, su estructura, acabando con una tierra vecina, digamos, encaprichándose con una mujer muy joven para él, y todo terminó de manera complicada. Bien, vamos a dejarlo por acá, esperando que esta información acerca de quién fue Aganyu realmente, el quinto Laughing de Oyo, haya sido de tu ayuda. Recuerda, por favor, compartir, darle like, suscribirte al canal, activar la campana de las notificaciones, visitarnos en Patreon, patreon.com, Escuela IFA. Esperamos que sigas teniendo un día bendecido y que los Dumares siempre sea tu luz, tu fuerza, tu camino y tu verdad. Oboato, Ashuri Boribo Funcia Lafia. Ireo.